Bueno, pues antes que nada, saludos a todos, muy buenas noches. Bienvenidos Yadira, bienvenidos Marion, bienvenidos Carlos. Pues, dar las gracias al CCC y dar las gracias a pues, toda la gente que está conectada. Pues les voy a contar una pequeña historia muy curiosa. Es hace un par de días, una exalumna me dijo, oye, va a presentar la nueva película Carlos Armella, que si tú quieres hacer como la plática o moderar. Y Carlos no lo sabe, pero yo desde hace mucho tiempo soy fan de su trabajo. Hace mucho tiempo me tocó ver un documental que era dificilísimo de conseguir y que era como mítico, que se llama Toro Negro. O dije, wow, qué padre está este documental, ¿no? Y luego varios años después me tocó ver un corto que se llama Tierra y Pan, que me parece un corto como muy padre y siempre lo pongo en clases y siempre se los pongo a mis alumnos y les doy como un ejemplo de un gran corto. Y alguna vez que me tocó ser jurado, me tocó ver un documental que se llama Banda. Y entonces Carlos no lo sabe, pero yo soy como un stalker que viene siguiendo su trabajo. Nunca se lo he contado. Y cuando me dijeron, oye, ¿quieres presentar la película? O sea, me acuerdo que vi el tráiler hace unos días y me dijeron, ¿quieres presentarla? Y dije, wow, me encanta presentarla, además de que voy a ver la película. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un placer y me impresiona mucho el trabajo de Carlos, porque Carlos lo mismo hace documentales, que puede hacer series de comedia, que puede hacer, es como muy versátil. Y bueno, sobre todo por eso se me antojó mucho platicar con él. Carlos, pues bueno, yo lo primero que me gustaría como preguntarte es decir, pues digo, tú finalmente tienes como esta versatilidad de contar distintos tipos de historias y creo que, bueno, hay una cosa que se ve mucho en tu formación de guionista, que es como el compromiso con la historia, ¿no? Más allá de los recursos visuales o más allá del tipo de género, más allá del tipo de formato que manejas, creo que se nota mucho eso. Entonces, lo primero que me gusta preguntarte es, cuando tú escribiste este guión, o sea, ¿por qué tomaste la decisión de escribir este guión y por qué de todas las historias que tenías a la mano, por qué contar esta comedia de adolescentes bastante atípica? Platícame un poco como cuál fue la génesis de todo esto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Patricio, gracias al CCC también por esta charla y gracias por esa introducción. No tenía idea, pero me siento muy halagado. Pues mira, ¿por qué decidí contar esta historia? Sí, como bien dices, tenía otras historias, digamos, ahí listas en las que quería trabajar, pero después de mi película anterior, titulada En la estancia, que esa no creo que la hayas visto porque poca gente la ha visto, eh, pero es una película muy independiente, pero a la cual le tengo mucho cariño y estaba trabajando en mi siguiente proyecto y un día me vino a la mente esta historia que nació, ya lo he contado, a partir del personaje de Martín, a partir de un grafiti que encontré en la Ciudad de México y demás. La gente me ubicaba más, a veces como documentalista, pero también mis historias de ficción más como hacia el lado trágico, dramático. Y esta historia me parecía que empezó con el personaje de Martín, que tenía este tono entre comedia y drama que me gustó mucho, me causaba gracia y al mismo tiempo me causaba como, pues me estrujaba un poco. Y al desarrollarla fueron naciendo los otros personajes. La verdad es que suena cliché, pero y yo cuando escucho que dicen, digo, ese es un clichesazo, ¿no? Que dice que uno no busca las historias, sino las historias lo buscan a uno, pero fue el caso, es la verdad. Esta historia, o sea, se me ocurrió ese personaje y luego el personaje de Dulce y el personaje de Daniel y el personaje de Pedro, o sea, llegaron de verdad de manera muy rápida, fluyeron y cualquier otra cosa que yo estaba trabajando en ese momento la dejé de lado y me enfoqué a escribir este guión que en cuestión de 3 semanas fue de la idea a un primer tratamiento. Yo nunca había escrito algo tan rápido y esto fluyó de manera tan natural, tan rápida, que pues, me indicó que estaba pidiendo su turno, ¿no? Estaba diciendo yo quiero seguir. Y entonces, a partir de ahí, ese primer guión lo envié a Torino Film Lab y el proyecto quedó seleccionado. Y eso fue como la señal de que este tiene que ser mi próximo proyecto. Eh, y me encantaba que justo era como pues, muy opuesto, como la antítesis de En la estancia, que de esta película independiente que sucede en un pueblito abandonado en México, ¿no? De profundo, la historia de un padre y un hijo. Y aquí era todo lo contrario y eso me encantaba, ¿no? Porque justo hablando de esta versatilidad que mencionas, pues a mí me gusta eso, como ponerme retos, como ponerme pruebas e irme al lado opuesto de donde acabo de estar, ¿no? Porque
antes de que se asiente el terreno y que yo diga, ok, pues voy a estar dentro de este mismo terreno, no, vamos a probar otro. Y eso fue lo que me llevó a hacer Ánimo Juventud, que no nació como con la intención de, quiero hablar sobre los jóvenes. No, nació pues por las ganas de contar una historia que fue creciendo y desarrollándose y me gustaron esas historias. Y ya después encontrar que tenían un común denominador, que eran esos personajes jóvenes en el mundo de los adultos, ¿no? Y demás. Y pues de ahí. Oye, a ver, porque es chistoso cuando yo empecé a ver la película, de repente te empiezan a plantear, pues, la historia de Martín, luego se abre la historia de Daniel, luego sabes, y se van abriendo como distintas historias. Y dije, órale, es una película con bastantes historias, ¿no? No es el típico planteamiento aristotélico, lineal, 3 actos. Dije, órale, o sea, es como poco común, ¿no? Y más en una comedia, no es como la estructura más común de la comedia. Entonces, me gustaría que nos platiques un poco tu proceso de guión. O sea, tú tenías claro que iban a ser 4 historias, cómo las fuiste acomodando. Y luego también creo que cuando uno está en este tipo de guiones, siempre es con cuál empiezo, con cuál acabo, cuál es más importante, cuál es esto. Y que me gustaría que platiques cuánto pasó de esta primera versión de guión al último tratamiento, qué tanto se tuvo que reescribir. Platícanos un poquito como el proceso ya más profundo de guión. Claro, no, jamás lo planteé como que, voy a hacer 4. No, de hecho, yo creo que pensé con la idea cuando después del personaje de Martín empiezan a hacer los otros personajes, yo dije, pues 3, ¿no? Que siempre hablamos del 3 como el número perfecto, como el triángulo, las trilogías y demás. Entonces, 3 era como el número perfecto, pero pues había este otro personaje que fue el cuarto que escribí, que es el de Pedro, que ya tenía yo la idea desde antes, ya tenía yo una idea por ahí, pero cuando empecé con los otros 3, dije, este personaje que yo ya se me había ocurrido hace tiempo, también entra dentro de este universo. Y lo traje y dije 4, o sea, también me parece que es equilibrado. Y sí, las escribí de manera individual y después vino la labor más complicada, que fue entretejerlas. Yo, una cosa que sabía desde un principio era que estaba muy opuesto a contarla por bloque, ¿no? A que una, luego otra, porque me parece que en ese sentido, cuando llegas a contar el tercer o cuarto personaje, el primero ya quedó olvidado, ya perdió valor. Más, yo de verdad le tenía mucho cariño a los 4 personajes y quería equilibrarlos y que fueran en desarrollo y llegaran a un clímax en conjunto. En fin, era más como sobre el grupo, sobre la generación, más que sobre los individuos. Y quería darle ese peso, ese valor. Y como te dije, una vez, a partir de que el proyecto fue seleccionado en final, fue un año, de 3 sesiones en Europa, de ir a tallerear, ¿no? Hacer residencia y tallerear el guión y con gente que traía proyectos muy, muy distintos. Entonces fue, pues tú sabes lo que es tallerear, o sea, es ir y exponerlo y a ver, díganmelo. No vengo a que me digan que les gusta, vengo a que me digan qué les funciona, pero qué no les funciona, y todo eso ponerlo en una balanza, y ese es como un proceso muy difícil, pero me parece que es el más rico, el proceso más rico del guión, porque ahí es donde realmente vas depurando y donde realmente tienes que tener cabeza fría y decir, esto no funciona, esto lo mato, esto no lo estoy considerando, etcétera, etcétera. Entonces, ese año fue cuando realmente tomó forma, y al final de ese año, que estamos hablando de 2015, fue cuando ya junto con Yadira y con Marión empezamos a buscar, a ver, el financiamiento, que iba a tardar en llegar, ¿no? El inversionista para esta película, pero fue cuando dijimos, ya hay un guión más sólido, ya estamos en momento de avanzar en este proceso. A mí, a continuación, me gustaría preguntarles a Marion y a Yadira, seguramente sus vidas estaban tranquilas hasta que se les apareció este señor, no sé en qué condiciones, no sé en qué manera, en el Torito o en algún lugar extraño, y seguramente les presentó ese guión. Ustedes lo leyeron, ¿cuál fue su primera impresión como productoras? ¿Cómo es la primera vez que un productor se acerca a un guión, ¿no? ¿Y qué es lo que encontraron que se enamoraron del proyecto y por eso siguieron acá? ¿Tú, Marión, o yo? Bueno, creo que algo que también le podemos agregar a la lista de los halagos a Carlos es que sabe enamorar con las historias. Te sabe atrapar desde el momento en que te cuenta la idea muchas veces. Y con Ánimo Juventud empezó como a contarme historias separadas y
yo como si me estuvieran contando el mejor cuento de mi vida, escuchando la historia. Y, y pues después fue como, ok, ¿qué se necesita para hacerla? Gracias a Dios entró Marion porque ella ya tenía como más aterrizada toda la parte difícil y complicada que es los dineros, ¿no? Ahorita que más adelante vamos a entrar como en ese proceso. Pero creo que la parte número uno para poder entrar, por lo menos en mi caso, y ahorita Mario nos dirá también si en ella, es que te enamores de la historia, que hagas clic con esos personajes, con lo que te está provocando, nada más al escucharla, porque entonces ya viéndola vas a entrar mucho más, ¿no? Te vas a identificar, vas a llorar, vas a reír, lo que sea, pero si desde el momento en que te la cuentan, y en este caso el director, el guionista, y bueno, Carlos, pues si te enamoras, creo que por ahí es un gran inicio. Marion. Pues sí, yo de hecho, o sea, me acuerdo que la primera vez que leí el guión, uno de mis comentarios, creo que el guión ya tenía como 100 páginas o 110, algo así. Y yo le dije a Carlos que quería saber más de cada personaje, o sea, incluso le dije que debería alargar las historias para que supiéramos más, lo cual ahora con retrospectiva, pues obviamente no, o sea, no era viable, ¿no? Pero tanto me gustó el proyecto que pues sí, quería seguir indagando en la historia de estos personajes. Yo, en mi caso, estaba, cuando leí este guión, nunca había producido nada. De hecho, trabajaba en distribución y tenía muchas ganas de pues, lanzarme a producir. Estaba también en una etapa de mi vida donde pensaba regresarme a vivir a Francia. Entonces me fui 6 meses a Francia. Y mi disyuntiva durante todo este tiempo había sido, quiero hacer este proyecto, no me puedo quedar en Francia. Y volví a México hace 6 años, algo así, justo para producir este proyecto. Entonces, pues, sí, creo que el resumen de todo eso es que, pues sí, el guión nos encantó, o sea, nos fascinó. ¿Cuál dirían que fue algún secreto o algún truco sucio que usó Carlos para que ustedes dijeran, sí quiero hacer la historia con este cuate, ¿no? De toda la gente que se les puede acercar y, ay, ayúdame a meter a Ficine, a Focine. ¿Qué hizo correctamente don Carlos? Pues yo creo que, o sea, de sucio, nada. Fíjate que yo creo que al contrario, siempre Carlos ha sido muy tranquilo en todo el proceso, extrañadamente tranquilo. Y pues sí, yo creo que por la misma razón que confió y además también pues sabía un poco de todo este proceso que puede ser muy pesado de aplicar a fondos y o sea, hay que tener mucha paciencia, lo cual en nuestro caso tuvimos porque pues nos tardamos como 3 años, si no me equivoco, en financiar la película. Entonces, no, realmente yo creo que lo mejor para mí que ha hecho es ser paciente y respetuoso de los procesos y de nuestro trabajo, como que... Creo que, si me permites agregar ahí algo importante, que cuando haces equipo con alguien, tienes que fijarte mucho más allá a veces de si admiras o no a una persona, porque terminas compartiendo mucho tiempo, ¿no? Muchos procesos difíciles en los que puedes chocar y reventar, y también fijarte, pues a lo mejor en trabajos previos. Y me refiero en trabajos previos para saber no tanto de qué calidad viene o si te gustaron o no, pero sí de cómo terminaron, sí de cómo se dio el proceso. Y bueno, yo había trabajado ya con Carlos desde Tierra y Pan y pues para mí era una garantía, más allá de conocernos en otro modo personalmente, pero era una garantía de saber que es alguien que le gusta lo que hace, que respeta cada área, ¿no? También tiene muy presente siempre, a veces que el presupuesto no lo puede cambiar de la nada. Para productores eso es buenísimo porque no te sale con un as bajo la manga de, ¿saben qué? Se me ocurrió hoy traer una lluvia, ¿no? Entonces, oye, espérame, eso no estaba. Al contrario, se adapta mucho. Hicimos un corto que se llama 29, que es un corto muy lindo, en el cual pues toda la historia estaba planteada para que fuera con sol, casi casi de pajaritos y flores por todos lados. Y a donde fuimos a filmar, la locación era fría, estaba lloviendo.
Y entonces dijo, no importa, vamos a modificar un poco eso, y quedó increíble, quedó hasta nostálgico, melancólico, ¿no? Entonces, me parece que también una de los elementos que hay que fijarse como productores para saber con quién trabajas es eso, la capacidad de adaptación que tiene, pues, el director. A ver, y ahora supongan, ya está el guión listo, ya lo dieron tratamientos y todo el asunto. Carlos, ya entra tu etapa como, o sea, como que te quitas la cachucha del guionista y te pones la cachucha del director. O sea, ¿cómo fuiste construyendo tu planteamiento visual? ¿Ok? Porque, bueno, a mí me impresionó una cosa mucho de la película que es como que de maneras sencillas cuentas mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando está Martín afuera de la casa después de que hace el graffiti, con una serie de paneos, cuentas muchísimo en algo que podrían ser 20 cortes o movimientos de cámara, todo. O sea, ¿cuál fue la estrategia visual que escogiste? ¿Cómo te fuiste guiando? ¿Cómo fuiste ya plasmando visualmente la película en algo mucho más concreto? Pues un poco vino desde la génesis, desde que imaginé ese personaje de Martín. Parte de lo que era su historia iba a ser un tipo que está arrestado por un civil, esperando todo el día que llegue la policía a recogerlo. Esa era la historia original de Martín, era más eso, era el tedio de tener que esperar. Entonces, como que yo tenía presente que tenía que mostrar ese tedio, ese aburrimiento, esa pasividad quizás que había en su historia, y encontrar la comedia en ese contexto. Y entonces, bueno, creo que de ahí nació un poco el ritmo, el tono que yo quería en general para la película, y visualmente pues buscaba obedecer a eso, ¿no? Y obviamente ya cuando empiezas a hacerte de tus colaboradores, con los diseñadores de producción, con el director de foto y demás, empiezas a transmitir eso, y hay una reciprocidad que creo que es muy rica. Parte de lo que planteamos desde un principio era que queríamos ver esta Ciudad de México que no sea la cliché que vemos en postales, que en los monumentos históricos, ni en las colonias bonitas. Queremos el defectuoso, ¿no? Queremos el que se vea desgastado y demás. Entonces, pues muchas veces también la manera de retratarlo obedecía a ese tono que la ciudad y los personajes y todo eso nos estaba dando. Teníamos referencias cinematográficas, o sea, tenían que ver algunos con películas adolescentes, otras no, pero sí había como ciertas referencias que buscábamos, pero a partir de que sumas a tus colaboradores es cuando creo se enriquece muchísimo el proyecto, ¿no? Yo nunca me he sentido como de esos directores que tiene perfectamente delineado de pe a pa cómo quiere que se vea algo. Yo más bien tengo claro lo que quiero transmitir, y a veces no tengo tan claro o sea, qué elementos o cómo lo voy a hacer. Entonces, en esa lluvia de ideas con tus colaboradores vas encontrando el lenguaje, y a veces encuentras la manera de contarlo más a partir de lo que de rechazar lo que no quieres. Es decir, te proponen ideas, no, eso no. ¿Por qué? Porque eso no transmite lo que yo quiero transmitir, ¿no? Y de repente llegan ideas que eso sí lo transmite, y entonces yo me guío más por eso, por lo que yo diría por la ilusión. Ok, luego hay una cosa que me gustaría preguntarles, yo creo que una cosa muy complicada cuando estás escribiendo el guión y luego también cuando vas a pasar ya a la pantalla es la representación, ¿sí me explico? Es decir, esta película se trata de la juventud, ¿cómo voy a representar a los jóvenes, no? ¿Cómo los voy a retratar? ¿Qué libertades tengo? Y algo que me gustó mucho de la película es, o sea, normalmente creo que en el cine mexicano como que hay dos opciones, ¿no? O a veces agarramos a no actores y pues se le nota que no son no actores, o a veces agarramos a personas de 30 años y las maquillamos y las caracterizamos para que parezcan jóvenes y dar resultados desastrosos. Y bueno, y una cosa que se agradece es que no es ninguna de las dos, y que no pusieron a Marta Gareda o Omar Chaparro aparentando que tienen 16 años, afortunadamente. Entonces, me gustaría ver cómo pensaron ese proceso y cómo fue todo el casting, cómo fueron seleccionando. Ahí sí los tres me pueden platicar, o si entre los tres me pueden platicar un poco, porque creo que es como uno de los músculos de la película. Oigan, perdón, yo quiero decir algo y que se sigan ya ellos, porque a veces como productores nos da mucho miedo no tener a Marta y Gareda, ¿no? En las películas, porque sabemos que lo que sigue va a ser difícil,
¿no? Como productores, vender la película, que vayan al cine, etcétera. Entonces, esa parte siempre ha sido como, en mi caso, como, "Uy, ¿por qué no quieres a nadie famoso?", ¿no? Pero creo que la ventaja de trabajar con Carlos es que sabe lo que quiere y pues ahí ya el casting dejo que hable de él. Pero quería comentar eso. Yo creo que para mí iba un poco de la mano con lo que comentaba hace rato de las locaciones, por ejemplo, ¿no? Es como, quiero evadir clichés, ¿no? A veces, a veces la primera impresión, por una imagen, a lo mejor sí se parece a Marta y Gareda o a un actor famoso, o piensas en eso, bueno, pero a ver, si voy a pedir 20 millones, entonces necesito recuperar y demás. Pero para mí la visión tiene que ver con no repetir clichés, evadirlos. ¿Por qué? Porque me parece que hay mucho más allá de los clichés y es lo que me gusta explorar. En el caso de mi juventud, pues sí, yo tenía muy claro que quería, que les iba a exigir ciertas cosas a los chicos, iba a exigir actuación, que a lo mejor buscar un no actor complicaría mucho el proceso, pero sabíamos que podíamos darnos el tiempo de un entrenamiento, de un taller de actores y demás. Y buscaron chicos que tuvieran cierta experiencia, ¿no? Que tuvieran, sobre todo las ganas, ¿no? A veces sí, llegamos a hacer a gente que, vimos que está vendiendo flores y, pues a ver, vete, nos puedes hacer una audición. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no, la mayoría de las veces era gente que sí tenga ganas de actuar. Y entonces así fuimos buscando y fuimos encontrando, y para mí los rostros, esa primera impresión que te da una cara, que dices, una cara muy interesante, es bello y es feo, ¿no? O sea, tiene sus ángulos y me dan ganas de quedármele viendo. Para mí eran rostros memorables, una cosa que la palabra memorable para mí era muy importante. Obviamente esa primera impresión, y ya después escucharlos y ver pues qué tanto, de qué manera les trabaja la mente, de qué manera escuchan también, y eso se vuelve súper importante. Y en base a eso, después, o sea, el casting fue largo y exhaustivo, pero esas eran como las primeras cosas que buscábamos, sabiendo que nos tomaríamos el tiempo adecuado para establecer una comunicación tanto entre los actores como conmigo y con la producción también. No sé si Marión quiere hablar un poco del proceso. Marión. Pues no, creo que lo dijiste todo. La verdad es que, o sea, también el casting, o sea, creo que tanto del lado de dirección como de producción, pues es un proceso que nos entusiasmaba mucho desde el principio y teníamos muy claro que queríamos que fuera como que un casting, ¿cómo se le diría? Salvaje, o sea, del más amplio posible y en sus convocatorias en redes sociales, ir a centros culturales, ir a centros deportivos, como que hacer realmente el casting el más amplio posible, porque creo que pues sí, Carlos tenía desde el principio muy claro que quería que, o sea, justo él quería hacer una historia sobre jóvenes, para jóvenes, pero él siendo ya un viejito. Entonces, entonces justo pues este casting, encontrar gente auténtica, o sea, jóvenes auténticos, que no a fuerza tengan ya el molde de la actuación encima de ellos, pues era algo muy importante. Entonces, pues sí, fue un proceso largo. También tuvimos nuestros momentos de escalofríos de que si no vamos a lograr, no lo vamos a lograr, porque se acercaba la fecha del rodaje y pues como que quedaban unos papeles vacíos, pero la verdad es que pues sí, al final de cuentas pues salió muy bien, estuvo muy padre. Ahora, por ejemplo, una de las... uno de los escalofríos justo de trabajar con non-actores es que un día antes la noche anterior del primer día de rodaje, una de las actrices de las amigas de Dulce que iba a estar en la escena del día anterior, primer día de rodaje, nos llama y nos dice a las 7 de la noche, ¿qué creen? Es que mañana, en realidad la semana que viene empiezo clases, entonces no voy a poder estar en la película. Y me acuerdo,
así afuera de la oficina de producción tratando de explicarle, o sea, lo grave de lo que está haciendo para nosotros, ¿no? Porque pues más bien es gente, creo que cuando uno no sabe lo que es hacer una película, cuando uno no es del medio, vamos a decir, no se da cuenta los... Si no dimensionas. Exacto, no dimensionas todo lo que está en la mesa, no solo para una persona, no solo para una casa productora, para un director, sino para realmente es toda una economía que durante semana y meses está implementando para realizar este proyecto. Entonces, pues sí, como que pues eso fue fue una buena forma de iniciar el rodaje. Por suerte, y dijimos que las cosas por alguna razón pasan, pero teníamos una otra actriz muy buena que la vino a suplir y estuvo perfecto. Todo salió bien, pero sí en su momento fue como, ok, está complicado. Hoy, y les iba a preguntar una cosa, ok, ya estaba el guión, ya está el casting y todo, llega el momento de filmar, ok, entonces una vez que empiezan a filmar, según estaba leyendo, algo que les facilitaba un poco era considerarlo como 4 producciones más chicas, pues, o como 4 cortos, y que, bueno, poco a poco se iban como planeando de distintas maneras, pero antes de filmar, ¿cuál era como la preocupación principal de cada quien? Seguramente, Carlos, tú en el guión o en la dirección decías, hijo, lo más difícil es esto, quiero que el plan de rodaje se haga para acá. Probablemente, Yadira, tú decías, a mí las escenas que más me preocupan o lo más difícil es esto, y Marion, pues tú tenías otra preocupación. ¿Cuál dirían que era su mayor preocupación y cómo la torearon o cómo la solucionaron? Pues no sé, quizás ya después de la gran experiencia que fue, a lo mejor ya las complicaciones o las cosas malas ya las tengo un poco olvidadas. Yo creo, para mí, una preocupación, creo, sin duda, era filmar en la Ciudad de México, ¿no? Sabiendo del ruido, movimiento, caos que nos podía tocar, las escenas que tenían que ver con calle, con el vehículo, que sí fue complicado. Para mí esa era quizás una preocupación grande, ¿no? El ruido del ropavejero, de la gente transitando y demás. O sea, sabes, tendría que lidiar con actores con poca experiencia en un ambiente fuera que podía salirse de control. Y que eso a mi preocupación era que eso me provocara estrés para no poder enfocarme en lo que era relevante para mí, que era dirigir a los actores en su momento, o sea, hacer la puesta en cámara y puesta en escena y realmente concentrarme en que quedara como tenía que quedar. Pero eso creo que sí era una preocupación grande que tenía, pero al mismo tiempo esas preocupaciones que dices, bueno, pero ¿de qué me preocupo? O sea, preocuparme no me va a ayudar, ¿no? Más bien, si llega a suceder, si el caos nos llega a arruinar algo, entonces ya tomaremos las medidas en el momento, pero de nada servía preocuparse a priori. Yadira y Marion. Bueno, creo que como productoras o productores, siempre el día a día siempre es estresante ya. O sea, el pre, en teoría, te ayuda a tener todo bajo control, pero ya cuando estás filmando, pues hay cosas que se te van de la mano y entonces eso para mí era muy estresante, como si era un exterior, que no llueva, ¿no? Que los actores lleguen, porque además teniendo esta experiencia con no actores, nos pasó con uno de ellos que de pronto su celular pues, como que no servía o se le olvidaba y entonces así de, pero ¿dónde está? Ya va a llegar, ya no, ¿no? Es como todo este rush de tener todos los elementos listos para que pudiera fluir la producción, pues siempre era como estresante. Las locaciones, ¿no? Entregarlas correctamente, que no pasara nada, que ningún actor o staff o quien sea parte del crew se lastime. Entonces, como que todo esto, el día a día, sí es muy estresante. Entonces, cuando terminas es como, la libramos, ¿no? Afortunadamente fue una producción muy linda. Creo que sí, con muy pocos percances en realidad.
creo que fue también parte de lo que hizo más disfrutable, ¿no? La producción, creo. Marion. Sí, o sea, tal cual como lo dijo Yadira, creo que el cotidiano y todo lo, como que todo lo que puede pasar en una película, en una filmación, pues es mucho estrés en el día a día, y eso que esta filmación fue bastante, pues, tranquila, o sea, fluyó bastante bien, pero pues sí tuvimos incidentes escalofríos con con una locación, con unos incidentes de salud, con pues sí, el miedo de que si va a salir la escena, si los actores lo están haciendo bien, si pues todo este tipo de cosas. Yo creo que, y una cosa también que ha sido como un estrés un poco constante, aunque más o menos inconsciente durante el rodaje, fue eso de tratar siempre de, a pesar de los eventos, a pesar de la lluvia, a pesar de la hora extra, a pesar de que se nos caía el cielo encima, tratar de mantener al crew contento, o sea, tratar de mantener un buen espacio de trabajo. Eso creo que lo hemos logrado bastante bien, pero también es un estrés del cotidiano que ha sido bastante importante. Ok, a mí me gustaría que me platicaran un poquito, o sea, ya se terminó de filmar la película, bueno, vamos a entrar a post, ¿ok? ¿Cómo fue a gran rasgos el proceso de edición? ¿Fue largo? ¿Fue corto? Por ejemplo, yo me quedé pensando mucho después de haber visto la película, si el guión, el orden de las historias y hasta los intercortes, porque es bien bonito cuando empiezas a descubrir realmente cómo están hiladas en el tiempo, si se hizo igualito al guión o si hubo una exploración en la edición y cambió de lo que había el guión. Esa es una cosa que me gustaría que me platicaran. Es que hay muchas preguntas que podría hacerles. Por ejemplo, si la escena del orgasmo de Dulce estaba planteada como está visualmente desde el guión o fue algo que salió después en postproducción, y la elección de la música, ¿no? Porque también creo que una cosa que es bien curiosa cuando estás con un productor y dice vamos a hacer una película para jóvenes, es métele reggaetón porque es lo que escuchan los jóvenes, ¿no? Y es como la salida fácil y que no necesariamente es cierto. Entonces me gustaría, como todos esos puntos de vista, más o menos que me platique cada uno de ustedes. Pues, a ver, empiezo hablando de la edición, porque pues, yo en mi necedad quería editar esta película. Sí estaba planteado así desde el guión, la manera en que está entretejida, pero fue cambiando, obviamente. En un principio, el guión era bastante simétrico, y lo digo en este sentido. Empezamos con la historia de Martín, seguido de la historia de Daniel, seguido de la historia de Dulce, y después Pedro. Y después se repetía el ciclo. Martín, Daniel, Dulce, Pedro, Martín, Daniel, Dulce, Pedro, Martín, Daniel, y así 5 veces, ¿no? Eran 5 vueltas a estas 4 historias en el mismo ciclo. Que en el guión parecía que funcionaba, ¿no? Parecía que estaba equilibrado y que de cierta manera pues era irlas acompañando. Pero ¿qué sucede? Que obviamente ya al ir trabajando la edición, hubo claro, el primer corte fue de esa manera y dijimos, va bien, pero le faltaba energía. O sea, sucedía eso que conforme te vas acercando al final, le falta energía. Y ahí es donde también la música juega un gran rol. Ya se estaba trabajando en la música. Teníamos claro cómo queríamos trabajar la música, pero todavía no estaba en posición. Había música de referencia y demás. Pero entonces hubo la cuestión de aquí, o sea, está bien, pero no está lo mejor que puede estar. Entonces, ahí es donde tiras el guión a la basura y donde dices, voy a trabajar con el material que tengo, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que sí tengo. Y es donde ya, y si tú ves la película, quizás hay 3 o 4 vueltas que son, como lo indiqué, Martín, Daniel, Dulce, Pedro. Son 3 o 4 veces que sucede de esa manera y después ya empieza a perder orden y se vuelve más caótico y se vuelven más cortas cada vez los segmentos, por llamarlo de una manera. Pero es cuando me parece va adquiriendo más energía y se va encaminando hacia su clímax y hacia su resolución. Y eso fue lo que nos empezó a dar esta indicación de que sí,
sí va por ahí, sí tiene que ser de esa manera. Qué bueno que haces a un lado el guión. O sea, le pierdes el respeto al guionista y que obviamente creo, aquí podrán las productoras decir, es un miedo cuando el director dice yo quiero editar la película, porque pues existe esa posibilidad de que diga, ay, pues está enamorado de todo su material y no va a querer mover y no va a querer cambiar nada. Y afortunadamente, este, sí creo, encontré la sangre fría, pero también te respaldas en las opiniones de los demás para eliminar cosas. Se eliminaron algunas escenas que ya estaban. eh, una de ellas, por ejemplo, que fue un día entero de filmación. ¿No? Y al final, y un día entero de filmación con vehículos, con, ¿cómo se llama? Extras especiales, invitados y demás. Y al final se eliminó. ¿Por qué? Porque entorpecía la narrativa. Y creo que eso es algo que solamente en edición, solamente en la reescritura de la edición se descubre y que afortunadamente la encontramos. La escena de Dulce que menciona, el orgasmo de Dulce, sí estaba planteada así desde el guión. Está conectada con esta cuestión, con este pequeño diálogo que el papá le dice que tu mamá te mira desde las estrellas y entonces sabía que al llegar ese momento Dulce tenía que ver estrellas con una especie de presencia, pero también verlas reventar, ¿no? Jugar, hacer ese juego de, por un lado, lo espiritual, ¿no? El espíritu de la madre observándola, pero por otro lado mandando eso al diablo y explotando los fuegos artificiales, que son pues justamente como una especie de símbolo cliché de un orgasmo. Entonces está escrito de esa manera. Obviamente fue algo que ya una vez que lo empiezas a tratar y hacer en efectos especiales, te das cuenta que a veces no funciona todo como pensabas y es cuestión de explorar y apoyarte en gente experta en el asunto. Y bueno, a ver si alguien más quiere tomar la palabra. A ver, Mario y Yadira, música. ¿cómo? De la música y de la post y de la edición, a ver, platíquenos. Bueno, yo quiero hacer una pues analogía que cuando trabajas con artistas, que me parece que los que escriben, los guionistas, directores, son artistas, ¿no? Porque tienen como una sensibilidad muy a flor de piel. A diferencia de a veces de los productores que nos salimos un poco y vemos más en este sentido, no quisiera decir cuadrado, pero mucho más frío, números, contratos, timelines, ¿no? Y dejamos a un lado aparte, perdón, dejamos a un lado la parte artística. Y creo que cuando termina el proceso de filmación y empieza la postproducción, creo que me quedó muy claro que para Carlos, por ejemplo, estaba teniendo una depresión postparto, ¿no? Era como su hijo y lo acaba de tener y entonces era como convivir con toda esta gente, estar involucrado, vivir esa emoción de estar filmando y la parte de la postproducción se vuelve muy solitaria en ese sentido, ¿no? Como editor, pues eso, estar viendo una escena 20 veces o más hasta que queda, decides no, o sea, alejarse de esta parte subjetiva es muy difícil. Y entonces me quedó como claro, yo, bueno, también en esa época acaba de parir, tenía 3 meses mi bebé, y entonces me sentía como muy identificada en ese proceso de ir dejando una etapa, pero entrando a otra, con miedos, con emoción. Entonces me parece que esa pregunta que decías de qué es para nosotros la postproducción, me parece que para mí fue eso, como un cambio de etapa emocional, ¿no? De que dejas ya una cosa y ahora te involucras a otra. Puede ser mucho más tediosa la postproducción, pero, y la parte, en mi caso, la parte divertida fue la música, que ahí, bueno, Carlos, también ya había hecho pareja con Carlos Mier, que también admiro muchísimo, y es un talentazo, es otro artista muy sensible, entonces también hace que conecten mucho en esa parte de la música. Y bueno, Carlos no lo mencionó, pero él edita todo el tiempo con referencias musicales, entonces eso hace también un ritmo especial y a la hora de trabajar con Carlos Mier, también como que entran ya en esta sintonía, ¿no? Musicalmente hablando, y entonces ya empiezan a pulir y bueno, ellos ya tuvieron su lluvia de ideas junto con el supervisor musical, Fernando Hefti, y entonces se hizo ese equipo encargado de la música
que bueno, a lo mejor a veces Marión y yo decíamos, oigan, pero me enteré de esto, o ¿por qué no metemos también a este otro? Y la verdad es que cada paso creo que importa mucho respetar el liderazgo de quien está llevando esa área. Y eso me parece importante como productores, hacerte de un buen equipo para que justo puedas soltar y que cada quien haga su trabajo, para que el resultado pues lo admires en cada proceso. Y si puedo sumar algo ahí que mencionabas, justamente cuando trabajas el soundtrack y piensas en, pues a los jóvenes les gusta el reggaetón, ¿no? Es como, a mí no, a mí no me encanta. Y al final, pues sí era mi película, mi visión y demás. Entonces, yo la verdad agradezco mucho que no, los productores no estaban de que métele reggaetón o mete a tal artista, ¿no? O sea, yo sabía que la música además podía ser este puente entre generaciones, ¿no? Entre la mía y la de los jóvenes. Entonces, pues yo creo que hay música de la que me gusta a mí, que le puede gustar a los jóvenes, y hay música de la que le gusta a los adolescentes ahora, que me puede gustar a mí. Y no te digo, a mí, yo odio el reggaetón, no, pero no es el tipo de música que voy escuchando. Y entonces, nunca hubo como esa presión de, para que venda, metámosle reggaetón para que los jóvenes lo consuman. No, sino que al contrario, siempre hubo como esta visión de que la música podía ser justo el puente entre generaciones y que podía gustarnos a nosotros y le iba a gustar a los jóvenes. No porque tengan otro gusto quiere decir que la iban a rechazar. Al final tenía que ser música que vaya en función de la película que estábamos haciendo. Y forzar una música que no estaba contemplada desde un principio, creo, hubiera creado un rechazo con las imágenes que habíamos creado. Está apagado tu micrófono, Pato. Perdón. Marion, tú, desde tu punto de vista como productora, ¿cuál fue tu experiencia en la postproducción y en todas estas decisiones creativas? Pues no tengo mucho más que agregar, sino tal vez algo sumamente personal, que es que me hubiera gustado involucrarme más, no porque hubiera querido cambiar cosas o nada, o porque me hayan impedido involucrarme. Creo que yo más bien asumí que ya a este nivel, pues no había tanto que ver, ¿sabes? Como de aprendizaje realmente, pues yo creo que, y de lo que me ha tocado luego de las otras experiencias que he tenido produciendo, sí, involucrarme más en esta parte creativa, porque la postproducción es igual de importante que el rodaje a final de cuentas, por más que ya no estemos 24 horas durante 7 semanas todos juntos, pero sí, en la edición y todos los procesos de postproducción que siguen. O sea, creo que en este sentido Ánimo Juventud fue para mí pues, un aprendizaje. Va. Y bueno, normalmente pues uno como que le dicen, o uno en la escuela de cine te dicen mucho como, no, pues tienes que filmar la película. Y pues ya que terminas de filmar la película, pues no te dicen la siguiente parte que es muy complicada, ¿no? Es que haces una vez que tienes la película filmada. Entonces me gustaría que me cuenten más o menos toda esta aventura, desde que terminan de filmar la película, la terminan de postproducir, hasta ahorita que ya está en los cines. Platíquenme un poco qué fue lo que pasó, qué decisiones tuvieron que tomar, qué dificultades enfrentaron. Platíquenme los tres. Yo te puedo decir que esa creo que es sobre todo una cuestión que sucede con la ópera prima. Y en mi caso ya la había pasado, y sí la pasamos, de no planear esa segunda parte, de tener tanto ímpetu, tantas ganas de hacer tu película, de acabarla, que cuando la tienes es difícil sacarlo. Digo, más allá, como comentabas al principio, Toro Negro, que es una película que ahora es muy difícil de conseguir, por otros motivos, pero me pasó con En la Estancia, nos pasó, eh, que sí, que justo hubo una mala planeación de qué vamos a hacer después cuando ya esté la película. Y eso hizo que también su salida es muy limitada, el público que la ha visto es muy limitado, es una película que yo la quiero, la amo, es otro hijo, pero no llegó a donde tenía que llegar de público. Y eso creo que era algo que desde un principio, aunque sabíamos que estábamos dentro del terreno de película de bajo presupuesto,
no queríamos cometer errores. O sea, sí queríamos tener esa salida, ¿no? Que dejar las puertas abiertas, aun cuando sabemos que hay mucha incertidumbre en cuanto a la exhibición de las películas mexicanas. Pero bueno, estaba como desde un principio contemplado. Creo que Marion y Yadira a lo mejor pueden hablar más a fondo de las maneras, pero sí creo que era algo que teníamos muy claro. La acabamos, sí tenemos que pensar cómo va a salir de aquí. Yadira y Marion. Vas, Marion. Es que ya veo más de la distribución. Yo nada más era de ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? No, pues qué decirte. Creo que fue una película un poco, digo, me vas a decir que todas las películas su razón de ser es que sea vista, pero esta especialmente desde el principio, o sea, no era una película para nosotros, realmente era una película que tenía como objetivo llegar a su público y llegar a los jóvenes, ¿sabes? Como casi en nuestras mentes, esta película es un movimiento. Digo, a lo mejor suena muy presuntuoso decirlo, pero creo que así la imaginamos, así la fuimos construyendo. Entonces, la parte del estreno, tanto nacional como internacional, pues es algo que ha sido presente en nuestra estrategia desde el principio, ¿no? Entonces, no me acuerdo exactamente en qué momento, pues creo que ya una vez con el corte terminado o casi terminado, le enseñamos la película a Piano, la distribuidora mexicana independiente, que pues para nosotros tenía, o sea, según su catálogo tenía el perfil ideal para esta película, justo. O sea, no nos fuimos a mandar la película por todos lados, ni mucho menos. O sea, identificamos muy bien el tipo de perfil de distribuidor con quien queríamos trabajar y que podían encajar con la película, que podían hacer el mejor trabajo posible. Y pues sí, la vio Andrea Castex, que en ese entonces era distribuidora, la directora de Piano, distribución, y le encantó, y entonces pues empezamos en realidad todo este proceso de distribución, o sea, desde el inicio finales del 2019, si no me equivoco, con ellos. Entonces ha sido, en este sentido, fuimos muy suertudos, ha sido un muy buen acompañamiento en términos de distribución nacional, con mucha confianza y mucha honestidad. Y pues ahora que se acaba de estrenar la película en salas, estamos muy contentos del resultado, de todo el trabajo que se ha hecho alrededor de la prensa, de la promoción y etcétera. Entonces creo que, o sea, si hoy, con la primera semana de estreno que tenemos de la película y con las respuestas de los jóvenes, las respuestas de la gente hacia la película, pues lo justo le decía a Carlos el otro día, pues creo que en algún sentido sí logramos la apuesta, ¿no? O sea, hemos tenido palabras de unos jóvenes increíbles, que realmente dices, ay, para eso hice la película, ¿sabes? O sea, más allá del ingreso económico o realmente pues es una cuestión de que sí se logró alcanzar al público y eso fue gracias a la distribuidora nacional. Al nivel internacional, como desde el guión, la película, el proyecto más bien había participado en varios encuentros internacionales como el Torino Film Lab, el Atelier de la Cine Fundación de Cannes, Impulso Morelia, por supuesto. Ahí pues tuvimos oportunidad de conocer a varios agentes de ventas, varios distribuidores, como que personas que ya tenían un ojo en el proyecto. Entonces pues apenas creo que sí, con el corte final y algo de postproducción de color, ya fuimos enviando el proyecto con un agente que nos estaba siguiendo desde 2 años, que se llama Picture Show International, y pues con ellos mandatamos la película. Y pues en sí estamos muy contentos porque se estrenó hace unos meses en HBO en Estados Unidos, en Europa del Este, en Australia, entonces bueno, ahí va. ¿Yadira? No sé
bien la pregunta, pero... Sí, 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 muy bien. A ver, Yadira. Pues coincido mucho también con Marión y siempre queremos que la gente vaya y llene cines y entonces ver esto de eh, está en primer lugar de taquilla o sigue después de tantas semanas en cartelera, claro, es nuestro sueño, ¿no? Pero en realidad creo que el espíritu de todo el equipo era que esta película se vea, que se transmita. Yo en lo personal creo que va para papás, para adultos que no tienen hijos, para jóvenes, para los que van a ser jóvenes. En general, creo que es una película que puede quedar a muchos, pues a muchos estilos de personas, ¿no? De etapas de la vida. Entonces, pues hay una situación real que también la pandemia limitó mucho el que la gente pueda ir al cine y pagar su boleto, el que los cines nos den chance de estar más tiempo en cartelera, ¿no? Porque también, pues, siempre va a ser un negocio distinto para una película taquillera, blockbuster, ¿no? Con una industria y una, más que industria, con una publicidad mucho más grande que la que nosotros podíamos pagar. Y aún así, creo que nuestro regalo y pues creo que no sería regalo, más bien nuestra satisfacción es los comentarios que hemos recibido de la gente que la ve. Entonces, para eso la hicimos, para eso nos emociona muchísimo que pueda estar en cines o que la vean en HBO Estados Unidos, quien ya la pudo ver, y que te escriban y te digan, me encantó, me identifiqué, esta parte, o sea, como que cada quien tiene momentos distintos, pero al final se quedan como con un muy buen sabor de boca al ver la película. Entonces, eso pues es un gran pago para nosotros, creo. No, pues bueno, muchísimas gracias. Bueno, queda muy poco tiempo. Digo, yo por mí tenía ahí como una lista de muchas preguntas, creo que no las podré hacer todas, lamentablemente. Y bueno, se agradece que no es una plática con un director, sino que también estén las productoras. Eso no se ve frecuentemente, lo cual está muy bien. Y bueno, pues creo que cuando uno va a la escuela de cine o cuando uno investiga qué es lo que hay que hacer para hacer cine, pues uno piensa en estas ideas como hay que saber hacer storyboards y no volarte el eje y saber hacer breaks y saber como distintas cosas, pero creo que hay habilidades mucho más importantes y que no son tan claras y tan evidentes, ¿no? Como saber negociar, saber escuchar, saber no rendirse. A mí me gustaría que cada uno de ustedes me platique en lo individual, por un lado, qué es lo que ustedes hacen o cuál es la habilidad más importante que consideran para hacer cine, y en lo colectivo, ustedes tres como equipo, porque digo, afortunadamente vinieron los tres y no es de yo no puedo ver al director, yo no puedo ver al productor, como luego pasa en muchos casos. Como equipo, ¿cuál es como la magia que pasa cuando ustedes tres se juntan y hacen una película? Yo, lo que tengo yo, digamos, en lo individual, creo, es la creatividad y la invención y las ganas de contar historias y de conmover con ellas, ¿no? Creo que eso es siempre lo que nos impulsa a los realizadores, a los guionistas. Como sabes, es eso, emocionar al público. Y soy muy exigente, la verdad es que soy muy exigente con mis historias, con que realmente logren tocar o llegar a lugares que creo son auténticos, originales, como lo quieras ver. Entonces, como esa autoexigencia, una de mis debilidades es las relaciones públicas. Totalmente, es una debilidad y es donde, pues, de siempre me apoyo en quien sí tiene esa habilidad y por eso tengo estas dos maravillosas productoras, la verdad, que toman el proyecto de la mano, creen en él y lo sacan adelante. O sea, yo solo no podría. Eh, ni sé si con otros productores. O sea, creo que sí hubo por un lado, tiene que haber una humildad, que creo que todos en este equipo tenemos, ¿no? No hay egos, ay, es mi guión y yo lo quiero hacer y si me quieres entrar, tiene que ser de esta manera. No, o sea, siempre ha sido con amistad, con humildad, y hemos hecho un muy buen equipo, pero el levantar el dinero, conseguir los apoyos, conseguir a la gente adecuada que entrara al proyecto, eso digo que es completamente la labor que han hecho Yadira y Marión. Yo puse la historia y, y quizás las ideas sobre cómo contarla.
pero como te decía hace rato, es más bien una exploración y es algo que también voy descubriendo sobre la marcha. Yo quería contar historias y me encontré con gente que me respaldó para hacerlo. Yadir y Marion, en lo individual y en lo colectivo, ¿cuál creen que es como su secreto? En mi caso, no estoy tan involucrada en el cine, la verdad, como ellos. Yo hago otras cosas, entonces a veces llego un poco ajena y pues cuestiono desde mi punto de vista, entonces como que eso hace que volteen a ver otras cosas. Soy muy fan de Carlos y Marión, pero no soy palera, ¿no? Los admiro muchísimo, pero cuando algo no me parece, se los digo sin, pues ahora sí que, aunque no les guste o, ¿no? Sin pena realmente. Sin pelos en Y la lengua. sin pelos en la lengua. Entonces, a veces sí creo que lucho mucho por alguna idea que tengo y que creo que puede funcionar. Y así a veces me dicen, pues no, no va porque es demasiado, porque estás loca o porque ni al caso. O a veces, pues bueno, está bien. Y hasta que no me dicen tenías razón, me siento feliz. Pero, pero creo que eso, en mi caso, a veces eso, estar un poquito fuera de esta industria de cine. Y, y creo que es vital tener en cuenta que esto es un equipo. No es nada, no es un trabajo pues de una persona, ¿no? Al contrario, tienes que hacer un gran equipo con quienes vas a estar creando este proyecto. Y si desde el principio no haces clic, pues mejor muévete a trabajar con alguien que sí. No, y es muy curioso porque a mí alguna vez me dijo, trabaja con la gente que tenga el mismo gusto que tú. Si no tiene tu mismo gusto, no. Marion, tú platícanos, en lo individual y en lo colectivo, ¿cuál dirías que es el secreto? En el individual yo diría que para un productor, sobre todo un productor, ¿cómo decirlo? Ejecutivo sería la palabra en México, o sea, alguien que se encarga del desarrollo de un proyecto y de llevarlo a cabo, de financiarlo y etcétera, como yo me especialicé, es la determinación. Creo que el saber se va adquiriendo con la experiencia, pero la determinación es clave, porque son muchos años de trabajo, muchos obstáculos, o sea, no podemos imaginar como por más planeada que esté una producción en su conjunto, siempre pasan cosas, ¿no? De las más insignificantes a las más problemáticas, y entonces hay que tener muchísima determinación y tener muy claro por qué haces un proyecto. Porque creo que si agarras un proyecto nada más así, porque, bueno, a ver qué, no va a funcionar. O sea, en algún momento hay algo que se va a romper y no vas a poder seguir, y justo como productor tu rol es de llevar a cabo, o sea, que se haga este proyecto de un punto de vista operacional y administrativo, ¿no? Entonces, eso creo que sería mi consejo personal. Y en lo colectivo, pues sí, como dijeron Carlos y Yadira, yo creo que lo más importante es tener claro que eso es un equipo. Por más que tengamos una cabeza creativa, que es el director, que es la cabeza que mueve toda la máquina, y que seguramente sea quien más sufra en este proceso y más lo disfrute, hay que ser un equipo. No es pues no hay dinero para terminar, pues te chingas, consigues más fondos. Perdón por mi lenguaje. No es así. Así no funciona. O sea, uno tiene que entender que de la misma forma que el productor no puede deshacerse de la parte creativa y solo ver sus números. O sea, tampoco va a funcionar así. Tiene que haber realmente un trabajo de equipo, y por más que el productor tenga esta presión de entrar en los números, de entrar en los tiempos, de que lo legal, lo administrativo, lo contable, no puede, o sea, para eso se contrata durante el rodaje un director de producción, un productor en línea y todo un maravilloso equipo que opera esta parte, porque la verdad es que el director necesita tener un apoyo que esté ahí, o sea, a lo mejor como un fantasma, como quieras, pero que sepa que esté aquí. Y si el productor no tiene clara la propuesta creativa y lo que necesita el director, es muy probable que, ¿sabes?, en algún momento del proceso
pues haya choques muy, muy complicados. Entonces eso diría. Pues bueno, pues va, ahora sí que el tiempo se acabó. Yo la verdad me quedaría platicando con ustedes un rato, pero bueno, no me dejan. Pero bueno, pues ya, pues muchísimas gracias por todo lo que compartieron, por su generosidad. Y bueno, pues seguramente vamos a estar pendiente a ver qué más hacen próximamente. Y bueno, pues invitar a todos a que vayan a ver Ánimo Juventud. Y pues bueno, agradecerle al CCC, evidentemente, agradecerle a todos los que están conectados y agradecerle a Julia, que fue la que me invitó para moderar esto. Y pues muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti, Patricio, un placer. Sí. Gracias, un placer. Gracias a todos. Y sí, gracias a Columna. Cuídense. Hasta luego.